Pues seguimos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Romanos y ahora continuamos con nuestro tema de la relación que existe entre el creyente y el gobierno. De manera muy general quiero hacer esto por causa de las personas que nos visitan. El fundamento que el apóstol Pablo está tomando para dar esta instrucción sigue siendo lo mismo que él dijo en el capítulo 12. Si ustedes van al capítulo 12, verso 1, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El fundamento de la obediencia a Dios es el Evangelio, o como el apóstol Pablo lo dice aquí, las misericordias de Dios. Él ha pasado 11 capítulos estableciendo firmemente este fundamento. Él dijo en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Y ese ha sido el fundamento que él estuvo desarrollando alrededor de los 11 capítulos. Cuán necesario es el Evangelio para todo ser humano en la tierra, cuán suficiente es ese Evangelio para todo aquel que cree y cuán poderoso es este Evangelio. Él ha hablado de cómo el Evangelio nos hace justos delante de Dios, nos reconcilia con Él. Pero él también habló de todas las bendiciones que en Cristo Jesús recibimos, por ejemplo, la santificación, por ejemplo, la certeza de nuestra esperanza eterna en el capítulo 8. Y él habló acerca de la fidelidad de Dios a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, hablando de cómo nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él empieza a decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tengo que repetir estas cosas? Porque, hermanos, podemos tender por el tiempo que ha pasado, por si no hemos escuchado los otros sermones, por si no hemos estudiado esta carta a detalle, poder sacar esta información y tratar de llevarla a cabo a nuestras vidas, y tristemente podemos fracasar de manera muy fácil. El fundamento de nuestra obediencia, el fundamento de la obediencia cristiana, no es obtener el favor de Dios, es Cristo. En Cristo Jesús hemos sido hallados justos. Es en Cristo Jesús, por medio de la fe, que somos hechos justos. Y es por las misericordias que Dios ha mostrado en Cristo Jesús que nosotros hemos sido capacitados para obedecerle, para servirle, o como dice el capítulo 12, para presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. Y yo espero en el Señor que esto puedan unirlo con la meditación de esta mañana. Porque el amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos obliga, nos forza a obedecerle, a servirle. Y el hermano Oscar mencionó algo importante: el costo de servir a nuestro Señor, la obediencia que cuesta, la obediencia que se sufre. Y quiero decirles algo, hermanos, que a medida que más estudio este tema del creyente y el gobierno, no es algo que podamos decir está exento de esto. Se darán cuenta cuán distorsionado está nuestro pensamiento con respecto a la autoridad, como hablábamos domingos atrás. Cuán deteriorado está nuestra mente en qué es la autoridad, quién estableció la autoridad, cuál es el propósito de la autoridad, cómo nos relacionamos con la autoridad. Hermanos, tenemos que reconocer que desde la caída de Adán, cada ser humano nace con un corazón rebelde. Cada ser humano que nace en la tierra nace en rebelión en contra de Dios. Eso lo explicó el apóstol Pablo ya en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo en la primera parte de esta carta. Sean judíos o sean griegos o gentiles, todos absolutamente nacemos en pecado. Ahora, esa pecaminosidad que está en nuestros corazones no es cosa pequeña. Esa pecaminosidad se revela constantemente cuando somos expuestos a la ley de Dios, cuando somos expuestos a la verdad de Dios.
Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7. Yo no conocí mi pecado si no fuera por el mandamiento, porque no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí muerte. Y hermanos, estoy seguro que este tema que estamos viendo no es la excepción de ello. No es la excepción. Como dice en la Escritura, en el versículo 2, hay mucha conformidad a este siglo malo. Hemos aprendido, ustedes y yo, más de lo que debiéramos, de lo que no deberíamos de hacer con la autoridad. Es decir, en nuestros hogares, en las escuelas, en los trabajos, en las noticias, nos han enseñado a desobedecer a Dios en cuestión de la autoridad. Y esta mañana no voy a tocar este tema porque ya lo toqué la otra ocasión, pero este pasaje en particular habla acerca del gobierno civil. No obstante, el verso 1 cubre las áreas de autoridad en general, la esfera de la autoridad en la iglesia, la esfera de la autoridad en la familia, la esfera de la autoridad civil, toda la autoridad que ha dado Dios. Y esa autoridad la ha dado Dios por bien de nosotros. Y ustedes pueden escuchar la enseñanza de esta mañana y hay principios que siguen aplicando para nuestras vidas, no solamente en nuestra relación con el gobierno civil, en nuestra relación en nuestro hogar, la autoridad que se le ha sido dada a los varones, en nuestros trabajos, la autoridad que se le ha sido dada a nuestros jefes, en el gobierno, la autoridad que le ha sido dada a los gobernantes. Y en cada esfera de la autoridad, donde Dios ha puesto a alguien por encima de nosotros para nuestro propio bien, se darán cuenta que pueden aplicar estas verdades. Así que les digo esto, primeramente, para que no corten su relación de esta enseñanza con el Evangelio. Y segundo, por causa del tiempo, que ustedes puedan aplicar esto en todo lo que Dios nos ordena. Esta tarde, si el Señor permite, se darán cuenta cuán necesario es estas doctrinas para nuestra vida, para poder seguir caminando en santidad. Así que regresando a nuestro texto, el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia en Roma en su relación como creyentes y el gobierno civil. Ustedes saben todo el contexto histórico que les di de lo que está sucediendo en esta ciudad principal. Y les explicaba cómo la perspectiva bíblica de cómo interactúa la autoridad y cómo los gobiernos y la iglesia interactúan, la encontramos en las Escrituras. Cuando el Señor Jesús le acercan con la moneda para tentarlo, y Él les dice, ¿de quién es el rostro del que está en la moneda? Ustedes recordarán que era del César. Por cierto, la moneda no solo tenía el rostro de César, la moneda también decía Curios, Señor. Y la moneda que se le presenta, les dicen, muéstrame la moneda. Dice, ¿quién es él? El César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces ahí vemos todo un principio que está enseñando que es contrario a los errores que vemos en la historia. La iglesia no está sobre el Estado, ni el Estado está sobre la iglesia. Estas dos esferas de autoridad coexisten con propósitos particulares y con los límites establecidos por Dios. Y por encima de ellas no está ninguna autoridad humana, está Dios. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque recordarán que Erasmo, en los tiempos de la Reforma, les decía la postura de Erasmo, él decía que el gobierno está por encima de la iglesia y que el Estado era el responsable de ejercer la disciplina eclesiástica, lo cual es incorrecto. Pero también vemos que la iglesia romana católica decía lo contrario. No, la iglesia está por arriba del Estado, lo cual también es incorrecto, hermanos. Pero también escuchamos otra postura, la postura de los judíos, en donde ellos dicen, nosotros no tenemos otra autoridad sino Dios.
Y nosotros nunca hemos servido a nadie sino a Dios porque somos hijos de Abraham, olvidando todos los años de esclavitud que tuvieron que llevar. Esas posturas son inadecuadas, hermanos. Eso es un desorden de lo que la Biblia enseña. Las dos esferas coexisten con propósitos particulares y límites establecidos por Dios, y por encima, la cabeza sigue siendo Dios. También mencionamos que Romanos 13, 1 al 7 es uno de dos textos que hablan al respecto de este tema y dan instrucción muy importante. El otro es la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 2, versículo 10 al 17. Y esta mañana espero en el Señor poder cubrir los tres aspectos de nuestro texto. De manera muy general voy a cubrir el primero porque muy ampliamente lo cubrimos la ocasión pasada. El primer versículo nos enseña el principio que establece Pablo. Después del versículo 2 al versículo 4 se establece el alcance de este principio que vemos en el verso 1. Y del versículo 5 al versículo 7 vemos la aplicación del principio ya establecido. Así que vamos a recordar el principio, vamos a ver a detalle el alcance de este principio, es donde más vamos a tomar tiempo, y vamos a concluir con la aplicación de este principio que vemos en estos versos. Nuestro texto dice en el versículo 1, hablando del principio, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es el principio general que encontramos en este verso? La autoridad existe y es establecida por Dios. La autoridad la estableció Dios. La autoridad existe por la buena voluntad de Dios y Él la estableció. Y por lo tanto, nosotros somos llamados a honrarla y a respetarla. Los creyentes, dice el apóstol Pablo, somos llamados a someternos a ella. Y quiero de manera muy rápida hacerles ver cómo este principio que el apóstol Pablo está enseñando aquí no es únicamente nuevo testamentario. Es decir, no solo lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán cuando Moisés se presenta con Faraón en Éxodo 9, palabras que después toma el apóstol Pablo en esta carta para decir que Faraón fue levantado por Dios para cumplir sus propósitos. Aunque Faraón era un gobernante de un imperio que estaba sometiendo a su pueblo, al pueblo de la promesa en esclavitud, Moisés le dice, Dios te ha levantado a ti, Faraón. De la misma manera, si ustedes recuerdan la historia del libro de Daniel, nos relata cómo un gran emperador de un gran imperio, Babilonia, este hombre llamado Nabucodonosor, reconoce que no es otro sino Dios quien establece la autoridad de los imperios. Y voy a leerles rápidamente unos textos del libro de Daniel para que puedan darse cuenta de esto. Dice Daniel 4:25. Después de que él recibe la visión o el sueño, y Daniel se acerca para interpretarlo, dice en el capítulo 4, a partir del verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del hielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada,
y con hierba del campo te apacentarás te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, miren esto, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Hermanos, para nosotros es bien sencillo leer esto y decir sí, amén. Sí, ese es nuestro Dios. Pero estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en los tiempos de Daniel y sus amigos y del pueblo de Israel siendo llevado cautivo, nosotros hubiéramos muchas veces visto nuestro corazón tentado para orar, no por Nabucodonosor, sino para que el Señor lo quitara. Porque este hombre era un emperador muy tenaz y muy malvado, hermanos. Entonces, nosotros vemos este texto y podemos decir, sí, claro. Pero Daniel está enseñando algo hasta que tú reconozcas que es Dios quien te puso, aún con toda tu maldad que estás haciendo al pueblo de Israel. Más adelante vemos que él pasa por este tiempo y dice, después de la visión, le viene este tiempo en donde él está como bestia y dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que finalmente Él reconoce quién lo había puesto ahí. Y miren un poco más adelante, capítulo 5, verso 21. Dice, recopila esto y dice, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Hermanos, yo por eso les decía que hay comentaristas que dicen que en toda votación o en toda selección, cualquiera que sea el método, para poner a un gobernante, el último voto decisivo no lo tienen los hombres, lo tiene Dios. Aunque nosotros no entendamos el propósito, aunque nosotros no entendamos que está obrando el Señor. Y quiero decirles algo honestamente, hermanos, aunque partamos con el Señor y nunca lo entendamos, Él gobierna sobre su creación. Ahora, esto no es solamente en el Antiguo Testamento de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán cuando estuvo con Poncio Pilato. Él está argumentando y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para librarte? Y el Señor Jesucristo le dice, tú no tienes autoridad si no te hubiera sido dada de lo alto. No por el César. Está hablando de su Padre. Es decir, tú tienes autoridad para darme a mis enemigos tan solo porque mi Padre te la ha dado. ¿Lo entendemos? Y estoy seguro que la gente que estaba a su alrededor no lo entendía. Pero en su decreto eterno a Dios le plació hacer esto para que Pilato cumpliera sus propósitos y Cristo nuestro Señor fuera nuestro Redentor. Hermanos, esto es humillante a nuestras mentes. No entendemos nada. Pero Dios nos llama a honrar a nuestras autoridades. De hecho, nuestra confesión bautista, si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 4, párrafo 1, dice, Dios es Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él, y estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que hacen el bien
y para castigo de los que hacen el mal. Quiero recordarles el tiempo en donde se escribe la confesión, un tiempo de gran persecución y donde muchos de nuestros hermanos fueron puestos en cárcel. ¿Qué aprendemos entonces de este principio? Que el gobierno soberano de Dios reina sobre toda su creación, y sobre cada aspecto que pasa en ella. Pero en este gobierno absoluto y soberano que solamente Dios tiene, le ha placido establecer autoridades para el bien de los hombres. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a los romanos. Y yo espero que podamos recordar cuáles son las circunstancias de lo que estos creyentes estaban viviendo. Vamos a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es el alcance de este principio? Dice nuestro párrafo, nuestro texto esta mañana, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por Dios han sido establecidas, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, esto es donde quiero pasar más tiempo esta mañana. Si ustedes se dan cuenta, Pablo le enseña a los creyentes en Roma un principio. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Él la ha puesto. Él le ha placido ponerla. Él las ha establecido. Pero las autoridades que Dios ha establecido tienen su autoridad de manera derivada. Es decir, su autoridad no es natural a ellos. Su autoridad no les pertenece a ellos. Es una autoridad que Dios les ha asignado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el único que tiene autoridad soberana en su naturaleza propia es Dios. Y cuando nosotros entendemos que el soberano trino Dios es el único que tiene autoridad por sobre todas las cosas, y que toda autoridad que ha sido dada en esta tierra es derivada de su autoridad, debemos de entender el principio. Toda autoridad que está en esta tierra le rinde obediencia a aquel que se la ha dado. Estoy hablando de las autoridades civiles, pero es aquí donde yo espero que sus mentes sigan esforzándose un poco más, porque eso aplica para los varones en casa, porque eso aplica para los jefes en autoridad, porque eso aplica para personas que tienen autoridad en las iglesias. Toda autoridad que se encuentra en esta tierra es derivada, hermanos. No es de nuestra naturaleza, y por lo tanto le debemos obediencia a aquel que nos la ha dado. Él es el único que tiene autoridad en su naturaleza. Y esto es sumamente importante para poder entender cuáles son sus límites, cuál es el alcance del principio que el apóstol Pablo está dando. Porque como les decía en la ocasión pasada, el gobierno de los Estados Unidos y la gente que quiere decir en sus corazones que Dios no tiene nada que ver con la autoridad civil de su nación, y citan la carta que les decía de este presidente Jefferson, ellos lo utilizan, lo sacan de contexto para decirle a la iglesia: ustedes no tienen nada que ver con la manera en que las leyes se establecen en nuestro país. Eso es equivocado, hermanos. No hay ninguna ley que no tenga una naturaleza moral. No hay ninguna ley que no esté establecida una regla con una naturaleza moral. Y eso es así
porque es una autoridad derivada de Dios. Es verdad, la iglesia no está sobre el Estado, y lo veremos esta mañana, pero no obstante, el gobierno no es autónomo. El gobierno no tiene su autoridad independiente a aquel que lo ha puesto, aunque ellos no lo sepan y lo reconozcan, aunque ellos se proclamen gnósticos o ateos o cualquier otra nueva palabra que se invente. Ellos están suprimiendo la verdad, porque sus conciencias les dan testimonio de lo que es bueno y es malo, porque la imagen de Dios está en todo ser humano. Ellos podrán callar a la iglesia, podrán decirle que no tiene nada que ver, podrán callar un poco sus conciencias, pero al final todo, absolutamente todo, como dice la carta a los Romanos capítulo 1, testifica de que Dios gobierna. Y hermanos, toda autoridad tiene límites. Debido a esto, encontramos dos cosas importantes. Número 1, versículo 2 nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad no se está oponiendo a un hombre, hermanos. Se está oponiendo o resistiendo a Dios. Y el versículo 4, si ustedes lo leen, dicen, porque es servidor de Dios para tu bien. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes me van a entender. Algunos quizás no, porque son mucho más jóvenes, pero yo todavía vengo de una generación que de donde yo vengo hacia atrás, el discurso que se proclamaba por todos lados era revolución y rebelión. Revolución y rebelión en la familia, revolución y rebelión en todos los niveles de autoridad. Atacaron todo lo que se llama autoridad. Quitaron la autoridad a los padres, los jóvenes son autónomos, ellos son inteligentes, ellos pueden, no necesitan de ellos, no necesitan profesores, no necesita que nadie les venga a decir cómo comportarse. Y entonces surgen estas ideologías absurdas que no tienen un fundamento, como las cuestiones de los hippies y las cuestiones del socialismo y todas estas cuestiones ideológicas que su trasfondo solamente es un corazón rebelde. Y entonces idealizamos muchos de nosotros en nuestros pecados a hombres que levantaban según el puño en contra de la autoridad y que decían, peleamos por la libertad, y que lo único que demostraban era rebelión, 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 rebelión. Ahora, claramente, quizás las generaciones que están más jóvenes no entienden mucho de eso porque nuestros padres empezaron a ser inyectados con mucha de esta rebelión, algunos de nosotros a practicarlo, y muchos más jóvenes viven felizmente pecando en contra de Dios, diciendo, no existen padres, nadie tiene por qué ser respetado por autoridad, nadie me puede decir qué debo de hacer en esto o en esta área. Y entonces ahora vemos a mucha gente que está viviendo según sus propias concupiscencias, diciendo, nadie me puede decir nada. Hermanos, eso es contrario a lo que Dios dice. La autoridad la estableció Dios. Y cada persona es llamada a obedecer la autoridad. Porque el que no lo hace, resiste a Dios. Resiste a Dios. Dios demanda que obedezcamos a la autoridad civil. También demanda que obedezcamos a nuestros padres y los honremos. También demanda que nos sometamos a nuestros jefes, aun a los que son difíciles de soportar. De hecho, la Biblia también enseña que las mujeres creyentes que tienen maridos incrédulos, si el marido decide vivir con ellos, les dice, no lo dejes, no lo dejes, porque por causa de tu testimonio, él puede convertirse. Hermanos, si ustedes estudian el principio de la autoridad que vemos en las Escrituras, Dios se complace en que honremos a nuestras autoridades. De hecho, este texto le llama servidores de Dios a los gobernantes civiles.
Ahora, yo sé que todos estamos pensando, pero ¿y qué hay de esto? ¿Y qué hay del otro? ¿Y qué hay de aquello? Yo sé que nuestro corazón es rápido para buscar la excepción. Lo primero que va a hacer un corazón como el de nosotros caído es buscar la excepción a la regla. ¿Por qué no me debo de someter a mi jefe? ¿Por qué no me debo de someter a mi presidente? ¿Por qué no me debo de someter a mi maestro? Voy a buscar la razón. Eso hace el corazón. Ahora, ciertamente hay límites. Aquí los vemos en este texto. La autoridad delegada no solo implica que demanda obediencia porque Dios la dio. También implica que tiene límites establecidos por aquel que la dio. La autoridad no es nata a nosotros, es asignada por Dios y tiene límites. ¿Quién marca esos límites? Dios, no nosotros, Dios. Dice nuestro texto en el versículo 4 que esta autoridad que le ha sido dada a los gobiernos civiles tienen el propósito de infundir temor al malo y no al bueno. Y hermanos, yo quiero pedirles que empiecen a ejercitar sus corazones en la palabra de Dios. Temor al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. Si nosotros nos acercamos, aquí del lado derecho está una universidad, la universidad más grande de esta ciudad está aquí al lado. Si yo voy y hablo con ellos, ellos me van a decir, bueno, todo depende. ¿Quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Todo depende, es subjetivo de cómo lo veas. Ahora, si yo voy a la prisión, la respuesta va a cambiar completamente. Hermanos, es muy sencillo. Hay esferas de autoridad, pero hay una autoridad suprema. Esto debe de entender cualquier pequeño que está esta mañana aquí con nosotros. Quien define lo que es bueno y es malo no es una carta de constitución, no es la Organización de las Naciones Unidas, no son los libros de la SEP. Es más, ni siquiera tus padres si lo hacen contrario a lo que Dios dice. Quien establece quién es lo bueno y quién es lo malo es aquel quien les dio la autoridad, Dios. Dios, por favor, guardemos esto en nuestros corazones. Dios es el que está diciendo que en que resiste a la autoridad lo resiste a Él. Pero Dios es el que establece lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. No caigamos en el juego del subjetivismo. No caigamos en el juego de que no hay verdades absolutas. Por supuesto que las hay. Las existen. La vida es vida, dice las Escrituras, desde el momento en que se concibe. El matrimonio es matrimonio por la unión de un hombre y una mujer en un pacto matrimonial. Eso no lo decide una sociedad finita. Eso lo define Dios, la autoridad suprema de esta creación. La autoridad que le ha dado al gobierno civil es limitada y está limitada por lo que Dios le ha dado como autoridad para hacer. Y según nuestro texto, ellos están para defender al bueno y no al malo, para infundir temor al malo. Hermanos, yo sé que van a decir amén a todas estas cosas. Pero quiero decirles hasta dónde ha entrado este pensamiento de rebelión. Hay muchas cuestiones en las cuales la iglesia se debate si la decisión es correcta o no en cuestión de ciertos delitos. Por ejemplo, la muerte, la pena capital. Sigue habiendo debates con cuestión de si esto debe o no debe, si es correcto o no es correcto. Y en los Estados Unidos, cuando llega una persona de tradición judía a la autoridad, él dice simplemente no puede ser porque Dios dijo no matarás. Hermanos, eso es descontextualizar las Escrituras. Eso no es no entender siquiera su propia Escritura. Dios ha dicho lo que es bueno y malo.
Y si por causa de eso los malos tendrían que temer, eso es bueno delante de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, hermanos, por eso oraba, porque hay temas que no son tan sencillos, porque hay temas que ni siquiera a veces quieren ser ya hablados, porque no es políticamente correcto. Quiero decirles algo, este texto nos enseña un principio que describía la ocasión pasada. A la autoridad le ha sido dada la espada. La espada. ¿Para qué, hermanos? ¿Para infundir risa como la vemos ahora en los medios? ¿Para que sea el hazmerreír de la sociedad la autoridad? No, hermanos. Dice literalmente, para infundir temor. Y les quiero recordar lo que veíamos después de la caída en Génesis 3. Adán y Eva salen del huerto del Edén y les dice que no pueden regresar por causa de la caída y pone ángeles y una espada que se sondeaba. Y voy a volverle a preguntar a los pequeños, ¿qué pasa si alguien se acerca cuando una espada filosa está siendo movida? ¿Qué pasa si una persona se acerca y quiere entrar a ese lugar cuando la espada más filosa está moviéndose con fuerza? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Va a morir. Ahí vemos la fuerza. La espada está puesta para que ellos no entraban, y si no entendían, que lo intentaran, iban a descubrir las consecuencias, ¿verdad? Bueno, hermanos, después vemos en Génesis 9:6, después del diluvio, cómo en esta recreación que Moisés vuelve a relatar y cómo se vuelve a contar la creación, vemos cómo se establece, cómo Moisés relata que la vida es de suma apreciación para Dios. Y que por lo tanto, el que quita la vida debe de pagar con su vida. Eso lo vemos después de el diluvio en Génesis 9:6. Luego vemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole lo mismo a Pedro, cuando Pedro, que no tenía la autoridad para hacerlo, saca su pequeña espadita y le corta la oreja al siervo de el gobernante, y el Señor le dice, guarda tu espada, Pedro, ¿qué haces? Porque el que espada hiere, a espada morirá. No te fue dado a ti la autoridad, Pedro. Aunque tú vas a tener la autoridad en la iglesia. A ti no se te ha dado esa autoridad. Eso le pertenece al gobierno civil. Ahora, ¿era malo el gobierno civil en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto. Tirano. Y luego, Apocalipsis, capítulo 13, verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, el principio de la espada, de ejercer fuerza y autoridad, lo encontramos en todas las escrituras. Por favor, despojemos nuestro corazón de la idolatría al hombre. No, es que pobre hombre, asesinó a 30 niños, pero hay que tener misericordia de él. ¿Dónde dice eso, hermano? Yo entiendo lo que están diciendo, nuestro Señor es misericordioso. ¿Y saben qué dijo en su misericordia? Ese hombre tiene que morir, para que otros lo vean y no vuelvan a cometer lo mismo. Para que otros teman. No, ahora lo exaltan. Es que tiene un desorden social. Vamos a ayudarlo. Y mientras hacemos eso, motivamos a otros a que lo repita. Porque ya entonces la espada no tiene la autoridad que Dios le dio. Y entonces somos más sabios que Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el mundo. Hermanos, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras.
La autoridad civil tiene la capacidad de infundir temor y de ejercer fuerza, y debe llevar a los hombres a hacer lo bueno, como lo dice el versículo 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Ahora yo sé que muchas veces haremos lo bueno y la autoridad en ningún momento vamos a recibir alabanza. Ni siquiera lo va a reconocer. Quizás hasta nos haga sentir avergonzados. Y quizás oigas decir, eres un cristianito que te gusta hacer lo bueno. Va a tener compasión de ti. Hermanos, lo hacemos por causa de nuestro Dios. Lo hacemos por causa de Él. Este principio regulador que encontramos en el versículo 1, donde Dios ha establecido la autoridad, y quien se resiste a la autoridad, a Dios se resiste, hermanos, tiene límites, está determinado por lo que es bueno y por lo que es malo. Por lo tanto, cuando la autoridad civil está usando su autoridad para desobedecer lo que es bueno y que es malo, que lo ha determinado Dios, ha sobrepasado sus límites. Ha sobrepasado sus límites. Y nuevamente es la Escritura que nos testifica que cuando la autoridad civil ha perdido de vista el propósito de preservar lo que es bueno, que Dios ha establecido, y han sobrepasado sus límites, entonces el pueblo de Dios tiene libertad para apelar. ¿Cómo lo vemos en las Escrituras? Bueno, ustedes recordarán cuando encarcelaron al apóstol Pedro. Los vamos a dejar libres, pero ya no pueden predicar. Ya dejen de hablar del Señor Jesús porque ya han llenado toda la tierra de ese nombre. Los vuelven a tomar y ¿qué les dicen? ¿No les dijimos que dejaran de hacer esto? Hermanos, pensemos, ellos eran autoridad para ellos. Claro que tenían autoridad. Pero Pedro les dice en el capítulo 5, verso 29, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Dios ya había dado una ordenanza de lo que es bueno, y lo que es bueno es que el evangelio fuera predicado a todas las naciones. Por lo tanto, cuando una autoridad subordinada de Dios está tratando de limitar eso, Pedro, de manera adecuada, le dice, no podemos hacer esto. No puedes prohibir algo que Dios ha mandado. No tienes capacidad tú ni autoridad para prohibir algo que Dios ha ordenado. Hermanos, ahí está el principio y espero lo puedan ir viendo, porque yo sé que pueden haber muchas dudas, pero si ustedes pueden aprender el principio, van a poder aprender a tener discernimiento en las X cantidades de circunstancias en las que se encuentren diciendo, ¿qué hago aquí? Hay otro ejemplo. Ustedes recordarán a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué se les pidió que se hiciera? Que se postraran delante de la imagen. Y ellos dicen, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y Dios puede salvarnos. Pero si aún no fuera, no nos vamos a postrar a tu imagen. Y nosotros vemos que ellos son metidos por causa de esto en el horno. ¿Y qué hace el Señor? Los preserva. Ahora el Señor pudo decir, vamos a sus propósitos, bueno, pues hoy vienen ya a mi presencia. Pero para darle una enseñanza a este hombre le dice, está bien, los guardo. De hecho, ahí vemos que aparece un cuarto hombre, uno como hijo de hombre. Hermanos, ellos sabían lo que debían de hacer. Ellos entendían la adoración costosa de la que habló el hermano Oscar. Ellos sabían que hay una adoración que cuesta. Y puede ser dinero, hermanos. Y puede ser fuerzas. Y puede ser nuestra vida. Y puede ser sangre. Y nuestro Dios es digno de absolutamente todo. Porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. No nuestras obras, no lo que queremos, sino nuestras vidas enteras.
Así que sí tiene límites. También Daniel en el capítulo 6, el otro relato está en el capítulo 3, Daniel en el capítulo 6. El rey Darío, influenciado por hombres que aborrecían a Daniel, da un dictamen. Daniel no debía de orar a Dios. Él sabe del dictamen, él abre las cortinas para que no piensen que está haciendo algo de manera oculta. Lo ven. Y entonces Darío se ve forzado a llevar a cabo la justicia que él dijo. Pero Daniel sabía que no podía deshonrar a su Dios. Daniel sabía que por encima del rey Darío estaba Dios y que esto podría traer consecuencias. Hermanos, el que se opone a la autoridad se opone a aquel que la puso, pero tampoco Dios nos demanda que nosotros obedecemos de manera indiscriminada a la autoridad sin considerar que la autoridad suprema es Dios. Sin considerar que la autoridad suprema es Dios. El oponerse a Dios, dice nuestro texto, indudablemente tendrá consecuencias, hermanos. Yo estoy seguro que nuestro corazón, cuando nos dicen, hermanos, hay circunstancias en las que podemos desobedecer, decimos sí. Pero cuando nos dice, pero cuando desobedeces, estás desobedeciendo a Dios, nos cuesta más trabajo. Pero dicen las Escrituras, ¿quieres no temer a la autoridad? Obedécela. Obedécela. ¿Quieres dejar de estar escondiéndote? Obedécela. Y este texto nos enseña que son servidores de Dios y que por causa de que Él los ha establecido, aunque ellos no sepan que son servidores de Dios, que ellos son autoridad de Dios, aunque ellos no lo sepan, Dios sí lo sabe, y cuando nosotros desobedecemos, hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva su espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren, este texto en el versículo 4 y en el versículo 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vemos los dos aspectos. Ahora quiero ser honesto. Aquí hay debates entre los eruditos. ¿A qué se refiere? Si al aspecto físico únicamente o a un aspecto espiritual. ¿A qué se refiere con causa, por causa del castigo o por causa de la condenación? ¿Qué es lo que está hablando? Miren, hermanos, yo creo que es muy fácil reconciliar entendiendo el contexto de lo que está pasando. Muchos hermanos, muy buenos teólogos, se inclinan a pensar que únicamente es el aspecto físico, porque el versículo 4 y el versículo 5 están hablando, el versículo 4 está hablando del castigo físico. Ustedes regresan a sus Biblias y hace ver cómo la espada le ha sido dada y dice por causa del castigo. ¿Cuál castigo? Una multa, prisión, alguna sanción dada por el gobierno civil. Y sí, es eso. Pero hermanos, yo creo que hay más al respecto, porque el versículo 5 dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y vemos que Pablo aquí inmediatamente mete un punto que solamente los nacidos de nuevo, los espirituales van a poder entender. Es decir, él está hablando no solamente del castigo del cual toda persona por desobedecer las autoridades civiles va a ser responsable o va a recibir un castigo, sino que también por causa de la conciencia. Hermanos, yo creo que cuando el texto nos está hablando de la condenación, acarrean condenación, no solamente está hablando del castigo físico, del versículo 2 que dice, y los que resisten acarrean condenación. Yo creo que no solamente está hablando del castigo físico, porque eso lo dice de manera literal. Yo creo que está hablando de disciplina de Dios. Yo creo que está hablando incluso, como decía el hermano Sugel, citando a otros hermanos,
que esto puede también llevar, como hoy lo veremos en la tarde en el estudio, a ser una grave advertencia para las mentes o los corazones que están rehusándose a arrepentirse. Que si un corazón persistente en pecar contra Dios y someterse a la autoridad persiste una y otra, lo único que está mostrando es que nunca ha conocido al Señor. Ahora, eso puede ser el extremo, hermanos. Pero para los creyentes debemos de tener temor por causa del castigo y de la disciplina que Dios pueda traer a nuestras vidas. Porque son servidores de Dios. ¿Quieres tener una conciencia tranquila? Honra a las autoridades. Obedezcamos tú y yo a las autoridades. ¿Qué aprendemos de esta sección? Bueno, que en el propósito misericordioso de Dios, la autoridad regula la maldad. La autoridad regula la maldad. Dios ha puesto, yo sé que hay mucho pecado en el mundo, hermanos. Y que hay gobernantes que son demasiado autoritativos y que aparentan no tener nada de temor de Dios. Pero hermanos, como les decía la ocasión pasada, la autoridad siempre va a ser mejor que vivir en una anarquía en donde cada quien haga lo que quiere. Y la autoridad fue puesta para regular el mal. También aprendemos que los creyentes tenemos necesidad de someternos a las autoridades civiles. Esto es agradable delante de Dios. Aprendemos, hermanos, como lo veremos en las aplicaciones, que hay una gran diferencia entre la obediencia y la astucia. Hay una gran diferencia entre obedecer a las autoridades y ser astutos para no obedecerlas. Aprendemos también que la autoridad humana está restringida y regulada en última instancia por Dios. Y avancemos al siguiente punto. ¿Cuál es la aplicación de este principio? Dice versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hermanos, el apóstol Pablo está siendo muy claro y muy práctico. Yo sé que cuando vemos estos mandamientos, hay varias cosas que podemos pensar, pero el apóstol Pablo está siendo muy práctico. La obediencia no solamente debe de estar relacionada con el temor al castigo, sino con el deseo de obedecer a Dios. Tal como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 3 en su primer carta, dice, por causa del Señor, someteos a toda autoridad instituida por los hombres, por causa del Señor. Y por esta causa, por causa de que son servidores de Dios, o como Pedro dice, por causa del Señor, o por como Pablo dice, porque Dios los ha establecido, somos deudores a la obediencia a ellos, hermanos. Es decir, no es una alternativa. Y esta honra a nuestras autoridades se ve reflejada en dos aspectos.
El primero, según este texto, se nota cuando nosotros pagamos nuestras deudas a las autoridades económicas, hermanos. Yo sé que va a haber quien sobreespiritualice este texto y yo obedezco a Dios en mi corazón. De verdad, yo lo obedezco en mi corazón. Bueno, si eso es verdad, muéstralo por tus actos. La Biblia dice claramente cómo hacerlo. Por eso pagamos tributos, porque son servidores de Dios. Por eso pagamos impuestos. Por eso pagamos aranceles. Esta palabra de tributos pudiera traerse a nuestra época como el término de lo que nosotros conocemos, aranceles. En la época en la que el apóstol Pablo lo está escribiendo, existen varios tipos de impuestos y pagos que tenían que hacer los ciudadanos. De hecho, hermanos, debemos de recordar muchas de las historias relatadas por el Señor Jesús. Y una de las que más me impresiona es la de Zaqueo. Había recaudador de impuestos. De hecho, nuestro mismo Señor llega a la sinagoga y le cobran 2 dracmas. ¿Y qué hace el Pedro? Ve, tira la caña, saca el pez, saca las monedas que paga. ¿Queremos honrar a nuestras autoridades? Hagámoslo de manera natural y material como Dios lo ha ordenado. Tributos, impuestos, aranceles, obligaciones tributarias, etc. Pero también somos llamados a honrarlos, dándoles respeto, obediencia, etc. Hermanos, si en verdad estoy usando esta palabra, etc., es porque no quiero que ustedes consideren, bueno, ya hice esto y ya cumplí. Ya pagué el 10%, el 16%, ya no sé cuánto nos cobra el SAT. Ya pagué al SAT, ya pagué, ya cumplí. Yo no le digo groserías a los policías, yo ya cumplí. Esa es la obediencia externa. ¿Saben? Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que el Señor reprueba. Eso dice el Señor Jesús de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Ustedes van a Mateo 18, cuando les dice a sus discípulos, guárdense en la levadura de los fariseos, y sus discípulos dicen, lo dirá por el que ya no trajimos pan, y el Señor se enoja y les dice, bueno, ¿no vieron que no faltó pan? Lo dio por su forma de actuar, por la hipocresía de ellos, que dicen y no hacen. Y lo que hacen, lo hacen externamente para que los demás lo vean. Somos deudores a la autoridad en los límites que Dios ha establecido. Y eso tiene que ver con la obediencia, el respeto, la honra, pero también tiene que ver con los pagos que hacemos, porque ellos son siervos de Dios, aunque ellos ni quieran reconocerlo ni lo sepan. La obediencia a las autoridades no solo es en lo interior, hermanos, sino desde los aspectos requeridos más elementales, como el pago de impuestos y obligaciones fiscales que están determinadas por cada gobierno que soberanamente Dios ha establecido en cada país, hasta la obediencia en mayores aspectos dentro de los límites establecidos por Dios. Eso es lo que este texto nos enseña. Para concluir, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, cada uno de nosotros debemos de ser honestos delante del Señor. Cada uno de nosotros. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos esos aspectos en que por causa de la corriente de este mundo, por causa de nuestras propias concupiscencias, por causa de lo que se enseña a nuestro alrededor, estamos fallando en obedecer las autoridades que Dios estableció. Y estoy seguro que nuestro corazón está buscando siempre justificaciones astutas
para desobedecer a Dios en cuanto a la honra al gobierno civil. Porque eso es lo que hacemos. Tenemos que ser honestos. Hermanos, nosotros, por causa de nuestro pecado, así como lo dijo el apóstol Pablo, yo no hubiera codiciado si el mandamiento no dijera, no codiciarás. Cuando la autoridad viene y nos hace ver su autoridad, lo primero que nosotros hacemos es, ¿cómo le doy la vuelta? Y hermanos, cada uno de nosotros debe de ser honesto, porque eso es pecado delante de Dios. Es pecado. Y por causa de ser pecado, nosotros podemos llevar las consecuencias de la autoridad a la cual Dios le ha dado la capacidad de ejercer fuerza para hacernos ver su autoridad, pero también podemos llevar las consecuencias delante de Dios. Tú y yo queremos tener una conciencia tranquila, no queremos tener temor delante de Dios. Hagamos lo que nos corresponde. En cosas bien elementales, hermanos. Yo no era la excepción de esto, hermanos. Y a mí me habían enseñado cómo evadir los pagos fiscales de los autos. Y yo no era creyente, yo feliz. Pero siempre que veía una patrulla decía, se me para, no tengo esto y esto y esto y esto. Porque así se conduce mi familia. Cuando yo por primera vez leí este texto dije, es verdad, te la pasas teniendo temor de la autoridad. Porque si me detiene, y si me pide los documentos, y si la verificación, y podemos estar o no de acuerdo con eso, pero, y no lo hacemos, y si me detiene, ¿y qué voy a hacer? ¿Quieres no tener temor de la autoridad? Obedécela. Deja de pelear contra Dios. Obedezcamos la cuesta, si cuesta, hermanos. A Dios nos ha mandado a hacer esto. ¿Tiene un costo monetario? Claro que sí. Claro que lo tiene. Pero hermanos, también aprendamos que hay un orden adecuado para la autoridad. Que hay un orden adecuado para la autoridad. Y esto sí quiero llevarlo a todas las esferas. Porque cada esfera de la autoridad tiene sus límites. Como iglesia tenemos nuestros límites. La familia tiene sus límites. El gobierno civil tiene sus límites. Yo sé que no es sencillo entender todos y cada uno de esos límites. Pero sí tenemos la responsabilidad de esforzarnos y de buscar discernimiento y consejo para poder entender bien esos límites y con una conciencia tranquila no sobrepasar esos límites que Dios ha puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no me ha dado la autoridad para llevar a cabo una revolución, hermanos. Quiero ser muy claro con esto, porque eso es de un corazón rebelde. Y cuando la autoridad está mandando algo que Dios no le dio autoridad, ha dejado los canales adecuados para hacerlo. Ha dejado principalmente la oración, pero no solamente la oración. Vemos el principio en las Escrituras de apelar a la autoridad con respeto, reconociendo su autoridad, tal como lo hizo el apóstol Pablo, tal como lo hizo Pedro, tal como lo hizo Daniel, tal como lo hizo Moisés. Cuando la autoridad manda algo que no le compete, no es que entonces ahora nosotros tenemos la autoridad para sacar la espada y entonces quitarlo, o sublevarnos en contra del gobierno con la espada y quitarlo. Existen los canales adecuados. Existe la manera de apelar a la autoridad, siempre reconociendo que es la autoridad. Hermanos, si en algún momento tu pastor te dice algo que no es conforme a la voluntad de Dios, que está sobrepasando su límite, porque tiene límites, no tienes la capacidad para agarrar la silla y agarrarlo a golpes. Tampoco tienes la capacidad para decir muchas cosas inadecuadas de él. Tienes el principio de las Escrituras para ir con otro y confrontar su pecado, con toda firmeza y verdad. No para mofarte de él, no para burlarte de él. Hermanas, cuando tu esposo no está fungiendo bajo la autoridad que Dios le dio y está haciendo cosas que no competen a su autoridad, Dios no te dio la autoridad para cacheteártelo.
No te dio la autoridad para decir, pues como no tienes autoridad, no eres nadie. Dios ha dado los medios. Habla con amor. Que tu testimonio, como dice el apóstol Pablo, y el silencio ganen su corazón. ¿Sabes? Si son pecados gravosos, entonces ve a la iglesia para tratarlos. Hermanos, cada situación tiene formas muy particulares, pero la primera en la que nosotros queremos siempre incurrir es, yo tomo entonces esa autoridad. Y cuando no hay hombres, entonces las mujeres lo toman. Y cuando no hay gobierno, entonces cada quien hace lo que quiere. Hermanos, lo único que estamos mostrando es un corazón rebelde. Las autoridades tienen una esfera, una jurisdicción, un límite. Y cuando ésta sobrepasa, no es que la autoridad ahora se nos da, es que entonces debemos de buscar la sabiduría de Dios y en oración, y entonces apelar a la autoridad para decirle con todo respeto, lo que estás haciendo no es correcto. Tenemos la capacidad para manifestar nuestra inconformidad cuando las cosas no son correctas conforme a Dios. Tenemos la capacidad de apelar a la autoridad para decirle, estás ejerciendo leyes que no te han sido dadas a ti. Tú no puedes restringir lo que es la vida y tú no puedes cambiar el concepto de qué es la vida y por lo tanto dar libertad al aborto. Eso tú no tienes legislación para eso, autoridad. Tú no puedes decir que la unión de dos hombres es un matrimonio. No puedes decirlo, eso es pecado. Y tenemos los medios adecuados y buscar el discernimiento en oración para poder apelar con respeto a la autoridad y hacer todo lo posible en el marco de la autoridad para decirle, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La autoridad no tiene la capacidad de prohibir la iglesia. No le ha sido dada esa capacidad porque Dios ha mandado claramente que la iglesia se congregue cada día del Señor a adorarle. La autoridad no tiene la capacidad para decir, es que tus hijos deben de ser instruidos. Discúlpame, no puedes hacer eso. Yo puedo decidir sobre ellos, no tú. Sobrepasaste tus límites, autoridad. Hermanos, estoy tratando de darles ejemplos de cosas en donde tenemos que apelar a ella, siguiendo los parámetros y las directrices que vemos en las Escrituras. Ahora, no todas son siempre tan sencillas. No todas son siempre tan sencillas. Pero por favor, no queramos tomar un papel que no nos corresponde. Y tampoco justifiquemos nuestra rebelión. Cuando uno es atento de esa concupiscencia en nuestros corazones, uno debe de ser capaz de mortificarlo. Hermanos, yo viví leyendo libros de Marx y de todos estos hombres caídos. Y no saben cuánto alimentó el pecado de mi corazón. Ahora mi mayor necesidad es humillarme delante del Señor, porque no entendían lo que era la autoridad. Hermanos, yo espero que podamos discernir cada uno de nosotros eso en nuestras propias vidas. Pero también sé que esta tarde hay aquí personas que no conocen a Cristo, que no entienden que la máxima autoridad es Dios. Aunque saben que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que han sido creadas, aún así no se rinden en sumisión al Trino Dios. Quizás se someten a las autoridades, pero no se han sometido a Dios. Así que quiero decirte algo, amigo. Tu deuda es aún mucho mayor. Tu deuda, por no someterte a Dios, es mayor que la que debes de tributos. Es mayor que la de los impuestos. Tu deuda delante de Dios es completamente impagable. Tú humanamente, aunque vivieras 1000 vidas, nunca podrías pagarlo. Nunca tendrías la capacidad de pagar todo lo que has pecado contra Dios. Nunca. Porque Dios no solamente demanda el pago, sino una vida de perfecta obediencia. Y la única persona que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual vino el Hijo de Dios.
Esa es la razón por la cual Cristo Jesús vino y tomó forma de siervo y como hombre obedeció perfectamente. Pero no solamente obedeció perfectamente, también como hombre pagó por el pecado de los que él habría de salvar. Así que esta mañana tú puedes recibir el perdón y el pago de tus pecados que nunca podrías pagar tú. De hecho, tengo que decirte algo con mucho dolor. Si tú mueres este día y vas al infierno, nunca vas a pagar ahí tu deuda. Estarás sufriendo eternamente el castigo de tus pecados. Cada uno de ellos los sufrirás. Pero esta misma tarde, tú puedes recibir el perdón y la vida eterna que Él ofrece. Y para obtenerlo es muy fácil. No tienes que hacer mandas, no tienes que hacer cosas que la gente vea, no tienes que tratar de obedecer perfectamente, no tienes que tratar de hacer llamar la atención de la gente. Tan solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que lo que Cristo Jesús es completamente suficiente para el perdón de ellos. Lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz fue pagar una vez y para siempre todos los pecados de los que Él salvó. Si tú crees eso en tu corazón y abandonas tu pecado, Él promete vida eterna para ti. Pero si tú rehusas creerlo, su ira está sobre ti. La justicia de Dios está sobre ti. Y tarde que temprano llegarás a Él. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a seguir meditando en lo que la palabra de Dios habló en nuestras vidas. Y ahora vamos a ser partícipes de la cena. Solo quiero recordarles, por causa de las visitas que tenemos, nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros. En orden de la iglesia local, es que solamente la membresía puede tomar la cena del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas, pero le pedimos por favor que puedan respetar el orden de la iglesia. Vamos a ponernos todos de pie para leer las Escrituras y después oramos para tomar la cena del Señor.